Yo soy la doctora Vanina Pazwasiornik, soy médica nefróloga y me desempeño en IDIM en el área de nefrología. En esta charla hablaremos sobre litiasis renal, un intenso dolor que se puede evitar. Abordaremos el tema hablando sobre cómo se forman los cálculos renales, cómo se estudia la causa y cómo prevenirlos. A modo de introducción, recordemos que el sistema urinario normal en los humanos se compone de dos riñones, los cuales se encuentran uno a cada lado de la columna vertebral a nivel lumbar, protegidos por las últimas costillas. Ellos se encargan de filtrar la sangre y producir la orina, entre otras funciones. La orina es llevada a través de los uretres hasta la vejiga, donde es almacenada hasta que completa su capacidad y luego es eliminada del cuerpo por la uretra. En los hombres, hay una estructura accesoria llamada próstata situada justo por debajo de la vejiga, que no existe en las mujeres y es parte del aparato reproductor masculino. ¿Y qué es la litiasis renal? La litiasis renal, urolitiasis o nefrolitiasis es una enfermedad sumamente frecuente. Aproximadamente el 5 al 12% de la población en países desarrollados la padecerán en algún momento de su vida, y es causada por la presencia de cálculos solitos en el interior de los riñones o en cualquier punto de la vía urinaria, de los uretres a la vejiga. Generalmente aparece entre la tercera y cuarta década de la vida, o sea, entre los 20 y los 30 años, se presentan los primeros episodios. ¿Y qué es el cólico nefrítico o renal? El cólico renal es una causa muy frecuente de consulta a emergencia. Los cálculos renales pueden ser asintomáticos hasta que empiezan a desplazarse por el riñón y las vías urinarias. Cuando esto sucede, se produce un cólico renal o nefrítico. En ese momento pueden darse distintos síntomas, algunos de los cuales varían según la localización del lito. Puede existir un intenso dolor a nivel lumbar, en uno o ambos lados, que se extiende hacia la ingle, que es intermitente y de intensidad variable, lo cual es la característica del dolor tipo cólico. Puede presentarse disuria, que es el dolor al orinar, hematuria, que es la presencia de sangre en orina, tanto visible como a nivel de los exámenes de laboratorio. Puede haber un deseo constante de orinar o micciones más frecuentes de lo usual, esto se denomina poliaquiuria. Puede acompañarse de fiebre o de escalofríos si se asocia a una infección urinaria, y también puede existir la eliminación de los cálculos o la arenilla con la orina. ¿Y por qué se producen los cálculos renales? Los cálculos renales se producen cuando sustancias que se encuentran en la orina se precipitan formando cristales por distintos mecanismos. Por lo general, hay una predisposición genética que, ante estímulos ambientales o trastornos adquiridos, produce la formación de los litos. Por ejemplo, una alta concentración de calcio, de oxalatos o ácido úrico, un bajo volumen urinario por la pobre ingesta de líquidos, cambios en el pH de la orina, que sea más ácida o más alcalina, infecciones urinarias reiteradas o algunas alteraciones del metabolismo, como la diabetes o el hiperparatiroidismo primario, producen la formación de cristales en la vía urinaria, los cuales se unen entre sí y forman cálculos renales que irán creciendo en la medida que estos factores no sean modificados. ¿Qué tipos de cálculos pueden formarse? Es importante para el estudio de la litiasis renal conocer qué tipo de cálculos forma el paciente, porque nos ofrece indicios sobre la causa y de cómo reducir el riesgo de tener más cálculos renales. Hay distintos tipos de cálculos renales, pueden ser de calcio, de oxalato de calcio, cálculos de estruvita, que son los asociados a infecciones urinarias, puede haber cálculos de ácido úrico y también puede haber cálculos de cistina, que se dan en una enfermedad genética llamada cistinuria. ¿Y cómo se diagnostica un cálculo renal? El diagnóstico se realiza por el cuadro clínico, por estudios por imágenes, por ejemplo ecografías, tomografías, en algunos casos resonancia, el urograma escritor, y por análisis de laboratorio.
A veces la litiasis se diagnostica en forma incidental, eso quiere decir que en estudios por imágenes realizados por otro motivo se evidencia la presencia de litos. Una vez que se hace el diagnóstico de litiasis renal, se debe iniciar el estudio de las causas que llevaron al paciente a formar los cálculos renales. Para eso se realizará un interrogatorio sobre antecedentes personales e historia familiar, y también se interrogarán sobre los hábitos nutricionales, los cuales pueden arrojar indicios sobre los factores de riesgo para la formación de estos cálculos. Las pruebas diagnósticas complementarias tienen que realizarse luego de un primer episodio de cólico nefrítico o ante la presencia de un cálculo renal detectado incidentalmente. ¿Y qué estudios de laboratorio son necesarios para realizar el diagnóstico? Uno de los más importantes es el estudio metabólico de litiasis renal, del cual hablaremos en las próximas diapositivas. También se puede realizar el análisis del cálculo renal si es que estuviese disponible, porque no siempre contamos con un cálculo renal para ser analizado. Pero si se pudiese hacer, nos aportaría información extra sobre la causa y el mecanismo de formación de los litos. ¿Y por qué es importante saber la causa? Es prioritario identificar las condiciones médicas predisponentes para formación de litos a fin de dirigir el tratamiento de la causa. Una vez identificada la causa, se indicarán las medidas nutricionales y o farmacológicas destinadas a corregirlos. Un punto importante es que más del 90% de los pacientes que reciben tratamiento y corrigen la causa por la cual están formando litos no vuelven a producirlos. Por otro lado, sin tratamiento la recurrencia es muy alta. A los 10 años es más del 50% y a los 20 años del primer episodio asciende a más al 75%. ¿Y cómo se realiza el estudio metabólico de litiasis renal por primera vez? Manteniendo la dieta y el consumo de líquidos habitual, se realizan 2 recolecciones de orina de 24 horas en días consecutivos. Al tercer día se realiza una extracción de sangre y se entregan las muestras de orina en el laboratorio. Los 15 días previos a este estudio se tienen que evitar el consumo de suplementos de calcio, de diuréticos, aspirina, vitaminas, alopurinol, citrato de potasio o sales de magnesio, porque podrían alterar los resultados del laboratorio y, por lo tanto, llegar a conclusiones erróneas sobre el mecanismo de formación de litos. Una vez realizado el diagnóstico y he indicado el tratamiento, ¿cómo se sigue? A las 8 o 12 semanas de iniciar el tratamiento se repite el estudio de orina de 24 horas para controlar y ajustar el mismo, ya que pueden ser necesarias ajustes de dosis si es que se inicia un tratamiento farmacológico o ajuste de los hábitos alimentarios si el tratamiento fue nutricional. Una vez normalizados los parámetros urinarios, podría ser suficiente un examen anual, pero esto debe ser evaluado según cada paciente, ya que a veces es necesario repetir en forma más frecuente los análisis de orina de 24 horas. Y a modo de conclusiones y para finalizar la charla, hay ciertos puntos que es importante destacar. La evaluación de los pacientes formadores de cálculos requiere un cuidadoso interrogatorio para determinar los factores de riesgo dietarios y ambientales modificables. El estudio inicial del paciente debe ser lo más extenso posible a fin de iniciar el tratamiento específico y prevenir recurrencias, realizando un estudio metabólico inicial y con controles posteriores para ajustar el tratamiento. El estudio metabólico permite identificar anormalidades que puedan ser tratadas con dieta, cambios en el estilo de vida o medicación. Con el tratamiento, la corrección de la causa y un seguimiento adecuado, la posibilidad de repetir un episodio de cólico renal y de formar cálculos baja drásticamente. Muchas gracias.